Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este último en vivo del año y aparte de nuestro libro de lectura y de nuestro club de lectura y terapia. Con el libro Auxilio, somos papás. Ya llegamos al final. La verdad es que ha sido un libro que personalmente me ha gustado mucho porque tiene el mismo enfoque de alguna manera que manejo yo en la terapia. Entonces, es un libro que está completo, que podríamos tener de consulta, porque hay muchas eh, temáticas muy puntuales respecto a lo que vivimos los papás de niños pequeños y no tan pequeños. El día de hoy vamos a cerrar con con el último capítulo, el capítulo 12, que habla de la adolescencia. Fíjense, la mayoría de los que participamos en el club de lectura, pues tenemos niños más pequeños, pero qué importante es dar como ese asomo a la adolescencia y poder ver qué cosas desde ahora se pueden ir trabajando para que en la adolescencia la relación sea lo mejor posible. Es bien sabido que en la adolescencia, pues no hay una relación muy buena entre los papás y los hijos, pero esto tiene mucho de natural. ¿Recuerdan cuando hemos hablado de las crisis normales y esperadas de la edad? Pues la adolescencia es una crisis esperada, o sea, es una crisis al final de cuentas, ¿sale? Bueno, gracias por unirse. Les pido por favor si se escucha bien, si me hacen saber. ¿Se escuchará bien? Pónganme nada más un mensajito, al menos saber que está todo bien. Muchas gracias, Roy. Entonces, bueno, miren, en esto de la adolescencia, ¿por qué nos convendría saber a quienes tenemos niños pequeños respecto a la adolescencia? Pues porque es una etapa muy complicada que cuando en la infancia de los niños no se trabaja una relación con ellos, se multiplica la complicación. La etapa de la adolescencia es una etapa de crisis, pero si nosotros venimos arrastrando cosas desde la infancia o en la relación con los niños desde la infancia, pues puede llegar a ser caótica o muy terrible. Entonces vamos a ver qué cosas podemos ir fijándonos. Gracias, María. ¿En qué cosas podemos ir fijándonos para ir, vamos pensándolo así? Vamos a dar un vistazo a la adolescencia y adelantarnos un poquito en el tiempo para después entender qué cosas en la infancia se deben hacer mejor y entonces nos regresamos al momento actual y entonces tenemos la posibilidad de hacerlo hoy, ¿verdad? Bueno, hoy estoy muy contenta porque pues hoy se cierra un ciclo de club de lectura, entonces pues agradezco mucho a quienes han estado siguiéndolo y a quienes a lo mejor en vivo no, pero luego me hacen saber que lo ven grabado. Entonces, pues ha sido como muy grato tener estos momentos, ¿verdad? Ya les iré avisando que viene en enero. Pero por lo pronto, bueno, tenemos que saber si hay alguien que escuche este en vivo, que tiene adolescentes, pues es genial también. La adolescencia es un periodo de crisis en todos los sentidos, desde lo físico, lo mental, lo emocional, la búsqueda de sentido, de identidad, de identificación, de poder sentirse como un ser único, pero a la vez querer ser parte de un grupo. Entonces eso es lo complejo, que es un crecimiento de pronto como muy acelerado en donde los niños o los chicos ya no son ni niños, pero tampoco tienen todavía la madurez para ser adultos. Entonces hay ahí una especie de desajuste, o bueno, es una etapa como de transición, podríamos decir, a la etapa adulta, pero es una etapa en sí, o sea, no nada más es una transición. Recuerdo cuando mi hija estaba en una edad en la que, por ejemplo, las sillitas de los restaurantes para bebés ya eran demasiado pequeñas para ella, pero las sillas para los adultos está, o sea, la mesa como aquí.
Una etapa en donde como que, pues, o sea, no hay una silla para esta etapa. Entonces, muchas veces no hay, o el mundo luego no está preparado para estas etapas que son como transitorias. Entonces, o hay cosas para niños, o hay cosas para adultos, pero a veces no hay como para estas etapas en donde se está creciendo, no se tiene a lo mejor todavía la madurez, pero todavía no, pero ya no se es niño. Y bueno, por eso se complica, ¿verdad? Muchas gracias, Elga. Bueno, eh, si hemos hablado de que es una crisis, bueno, una crisis abarca también la relación con los padres. De hecho, es natural que en la etapa de la adolescencia los chicos peleen un poco con sus padres. Digo un poco porque es natural hasta cierto sentido ese querer buscar ese punto en el que como delimitar, en donde ya no soy ese niño, pero todavía no soy este adulto. Entonces, papás, lo primero que tendríamos que saber es que nada de lo que el adolescente haga es directamente personal, porque el error más común que los papás cometen es engancharse y entonces se meten a una lucha de poder con ellos y entonces, sí, pues yo digo la última palabra o no vas a hacer lo que tú quieras. Tenemos que ser como muy cuidadosos en respetar un poco más esta independencia, podríamos decirlo así, podríamos decir, este deseo de reafirmación, ese estreno en tomar decisiones más trascendentales. Tendríamos que, como papás, respetar eso, pero no soltarlos del todo. Por eso el reto es grande, porque les tendríamos que soltar un poco la cuerda para que experimenten y vivan, pero no soltar completamente, porque al soltarlos es una etapa de muchos riesgos, en todo sentido, ¿verdad? Las adicciones, por ejemplo, se logran gestar más en la adolescencia. Eh, Vamos pensando que la mayoría de las estadísticas, la mayoría de las personas que inician un consumo lo hacen en etapas de la adolescencia. ¿Eh? Entonces es muy importante protegerlos, pero a la vez ir como, o quizá un poco menos impuestos. Eh, el otro día platicaba con una paciente cómo de pequeño su hijo dependía completamente de ella. Entonces, todas las decisiones respecto a su hijo las tenía que tomar ella. Si comía, qué horas comía, si se cambiaba, qué horas se cambiaba, cómo se cambiaba, qué se ponía. Todas las decisiones van el control desde mamá, desde papá, desde el principal cuidador. Pero conforme los niños van creciendo, ese control se tiene que ir modulando, ¿verdad? Entonces, a lo mejor cuando empiezan a tener 2 años, cuando empieza la edad en la que empiezan a estrenar el no, por ejemplo, es importante que los papás soltemos un poquito. Y ese soltar un poquito, pues ahí está como ese detalle, ahí está lo importante, el saber de dónde puedo soltar. Porque puedo ser una mamá muy relajada y soltar la rienda completamente poniendo a mi hijo en riesgo. ¿Sí? Entonces, en etapa de toddler, de 2, 3 años, empiezo a darle opciones, ¿no? ¿Te quieres poner el suéter azul o el verde? No le estoy diciendo, ¿te quieres poner el suéter o no? ¿Te quieres comer la sopa primero antes de la carne? Adelante. ¿O te quieres comer primero la carne antes que la verdura? Pero no le estoy diciendo, ¿quieres comer verduras o no quieres comer verduras? ¿Quieres comer hoy o no quieres comer hoy? Vamos, ponemos decisiones para que se empiecen a estrenar en la toma de decisiones. Bueno, aunque nosotros lo veamos como sencillo, esto forma parte de algo más complejo que en la adolescencia se llega a tomar mucha relevancia, ¿sí? La toma de decisiones. En la adolescencia, el adolescente tiene que tomar muchas decisiones. Muchas veces
muy determinantes. Si anda con tal persona, de novio, de novia, si decide tener relaciones sexuales, si decide probar algún tipo de droga, si decide eh, ponerse en riesgo, no, son decisiones que son muy trascendentales y que todo esto se viene formando desde los primeros años que respecto a la toma de decisiones. Si nosotros nunca dejamos decidir a nuestros hijos, no se van a entrenar en esto. Por eso, decidir es importante, pero no solo decidir. Es muy importante que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Decía la autora que por lo general en la escuela para padres le hacen estas dos preguntas. Déjenme ver, ¿eh? ¿Qué decidir? Una de las interrogantes es, ¿qué cosas podemos darles a decidir? Aquí está, miren. ¿Desde qué edad puedo dejar a mi hijo tomar decisiones? ¿Y qué decisiones hay que dejarles tomar a los hijos? Bueno, las respuestas son, pueden tomar decisiones desde que empiezan a usar la palabra no, ¿sí? Con lo que les decía, con cosas sencillas, con cosas que puedan ellos asumir las consecuencias. Y solo hay que dejarles tomar las decisiones de las que ellos puedan asumir las consecuencias, ¿sí? No le voy a poner a decidir si come o no, porque la consecuencia puede ser una desnutrición que él o ella no va a poder asumir esa consecuencia. Pero sí puedo dejarle decidir con qué juguete va a jugar hoy fuera de casa. Y si fuera de casa se arrepiente y dice, mejor me hubiera traído el otro, entonces hay que dejar que asuma esa consecuencia. Pues sí, te hubieras traído el otro, pues para la próxima vez piénsalo bien y decide o piensa antes de elegir cuál vas a elegir, ¿verdad? Hola Claudia, muchos saludos hasta Argentina. Gracias, gracias por estar aquí. Bienvenida. Pues fíjense, entonces la toma de decisiones tiene que ser desde que están chiquititos y con decisiones que ellos puedan asumir las consecuencias. Prepáralos en este sentido para tomar decisiones y para enfrentar consecuencias. Deja que enfrenten consecuencias que no sean consecuencias que les infrinjan un dolor físico, un dolor emocional, no en el sentido de violencia, mucho menos maltrato, pero sí, por ejemplo, si tú te querías esto y decidiste esto y al final te quedaste con las ganas, eso no le hace daño a ningún niño, ¿sí? Los niños tienen deseos todo el tiempo, están deseando. Quieren esto, luego lo tienen, ya no quieren, o ya no lo quieren, o ahora quieren otra cosa, o ahora quieren otra cosa, ya vieron otra cosa, ya quieren otra cosa. Y los papás muchas veces, como en el afán de darles gusto, terminan satisfaciendo todos y cada uno de los deseos, con lo que les hacen mucho daño. Entonces, dejar a un niño con un deseo no cumplido no es hacerle daño, es fortalecer su voluntad. Claro, si es algo que es conveniente para él o para ella, ¿sí? Acabamos de comprar un helado y ya no te gustó y ahora quieres otro. Pues ni modo, para la próxima vez, piensa bien de qué sabor vas a pedirlo. Y ahora termínate este. No, ya no lo quiero. Pues entonces no comas nieve. Y ahí está una consecuencia, clarita, sencilla. ¿Cuándo vamos a utilizar las consecuencias? En el día a día. No hay un momento, no hay como decir, a una edad hay que sentarlos y hay que decir, ahora tenemos que hablar. Habrá momentos quizá, pero lo más importante es que utilices todos y cada uno de los momentos que se presentan en la cotidianidad. Por eso es importante que constantemente como papás estemos leyendo o estemos, digamos, como empapándonos de estos temas de la crianza para que no nos agarren en curva, porque muchas veces
una pregunta importante, una situación importante, una situación en la que podríamos utilizar para enseñar, para educar, no se anuncia, sino que nos llega de repente y a lo mejor estás en la cocina y a lo mejor estás en el trabajo y a lo mejor estás en el teléfono y a lo mejor estás distraído o distraída. Y si no estamos atentos, la vamos a dejar pasar, ¿vale? Entonces, bueno, el tema de la toma de decisiones es algo muy importante que se puede empezar a trabajar desde los primeros años. Podría yo decir que la calidad de la relación no, 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 no quiero, digamos, como que los papás sientan que es como su culpa o como que está en sus manos. Mucho de la crisis de la adolescencia habla más del adolescente mismo que de la relación con papá y mamá, ¿sale? Es como muy importante que entendamos esto porque en esta generación de papás, como muy conscientes muchas veces de su paternidad o de su maternidad, incluso hipervigilantes, podría decirlo, podríamos tender a sobreresponsabilizarnos de todo lo que nuestros hijos hacen, de las decisiones que toman, y esto es un error, ¿verdad? Por eso es importante entender que la adolescencia en sí es una crisis en general. Entonces, claro que si en la infancia se vienen gestando eh, cosas, voy a poner un ejemplo, si en si en la infancia yo no trabajo adecuadamente el vínculo, en la adolescencia no es un buen momento para trabajar el vínculo. La adolescencia va a verse ahí como la consecuencia de lo que yo ya trabajé en la infancia, en la relación con mis hijos. Definitivamente que el vínculo se va a alejar. O sea, el vínculo con los papás en la adolescencia no es el mejor de toda la vida. Ahora, súmale que tú antes no trabajaste buen vínculo, pues entonces se va a complicar más, ¿verdad? Por eso, otra de las cosas que podemos tomar en cuenta, pues es trabajar el vínculo, generar una relación bonita con tus hijos, ahorita que están chiquitos. Eh, Hablar mucho con ellos, pasar tiempo de calidad, interesarse, interesarte en sus cosas, involucrarte en sus cosas, ¿verdad? Hay papás que viven muy ocupados y que la verdad es que se pierden muchas de las cosas que los niños tienen, no sé, presentaciones. Habrá papás que ni siquiera le dan importancia. Y eso no es importante, decía de pronto alguna vez, escuché, eso no es importante. Eso, o sea, un baile, una presentación, eso no es importante. Yo creo que sí, es muy importante porque es parte de la vida de tu hijo y de tu hija. Y son cosas, a veces son, como son momentos a veces aislados, a veces eso se guardan en la memoria, ¿verdad? A veces se olvida el día a día, pero esos momentos en los que, por ejemplo, oh, yo me acuerdo que bailé de tal cosa o de tal bailable y me acuerdo que estaba mi mamá o mi papá o me acuerdo que estaban ahí o eso se guarda. Y muchas veces los papás podríamos pensar, hoy estuve todo el año, pero no fui a ese festival y resulta que después en la adolescencia me echan cara esa falta. Bueno, es parte de, ¿sale? Bueno, entonces, eh, hablamos entonces de la toma de decisiones y también de fortalecer el vínculo, ¿verdad? En la adolescencia se pone mucho en riesgo o mucho a prueba su propia autoestima. Es decir, empiezan a ser como más presa de, de los convencionalismos, de los estereotipos sociales, de belleza, ¿no? Que el cuerpo de tal forma que eh, que el cabello, que la ropa, que la marca, que todo eso empieza a cobrar muchísima fuerza. Y muchas veces los adultos podríamos verlo eso
como algo sin tanta importancia, pero la verdad es que el adolescente necesita un clan, vamos, necesita una manada, necesita un grupo. Por eso el tema de los amigos adquiere muchísima importancia a esa edad. Podríamos decir que más la influencia de los amigos que de los papás, permítanme. Entonces, si los papás empiezan a cuestionar, como a entrometerse demasiado en las relaciones de amistad, es un error también, porque pueden cerrar la comunicación con los papás, a lo mejor la poca comunicación y refugiarse principalmente en las amistades. Supongamos que una familia ve que las amistades no son necesariamente buenas, entonces los papás pues obviamente se ponen en alerta, se ponen cuidadosos, quieren prevenir, ¿verdad? Quieren alertar de los riesgos, pero en ese afán, en vez de a lo mejor buscar una vía en la que se pueda, se imponen, sermonean, castigan, obligan. Entonces, al adolescente es todavía más complicado llegarle a través de la imposición y la obligación. Tendría que haber más acuerdos, tendría que haber más, eh, digamos, como límites en base a lo que, lo que las preocupaciones de los papás, pero también la conciencia de los hijos. Miren, es importante también porque es compleja esta etapa también, porque los adolescentes aún siguen necesitando límites. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los papás que son demasiado relajados, vámoslo diciendo así, queriendo ser como muy cool, como muy, estar como muy en onda, querer que los hijos les tengan confianza, que sean como muy amigos, como muy iguales? Lo que sucede ahí es que los adolescentes se confunden porque ellos están a expensas de una presión social muy fuerte en muchos temas, en temas de modas, en temas sexuales, en tema de drogas, en tema de iniciación en muchas cosas. Si los papás no hacen la función de contención, sino que al contrario, pareciera que los alientan, lo que puede pasar, en lugar de a lo mejor hacerlos sentir libres, les pueden, los pueden confundir. Pueden pensar que también eso es lo que los papás esperan de ellos. Entonces aquí la autora dice que es mejor ser más conservadores que liberales cuando se trata del adolescente, ¿sí? Que el papel de los papás sea ser más papá y mamá que amigo, ¿sí? No necesita un amigo, una amiga más. Para eso ya está empezando a abrirse camino, él solito, ella solita. Necesita un papá, una mamá que le haga esa base segura, que sea quizá quien le alerte de los riesgos, ¿verdad? Porque la sociedad, el mundo, a veces más bien los presiona. Bueno, también acuérdense que hoy podríamos hablar de preguntas y respuestas, les decía, es una buena oportunidad para externar alguna pregunta. Si alguien de los que está conectado tuviera alguna pregunta, siéntase libre de poder preguntar, ¿sale? Y una de dos, o hacemos la duda más grande o salimos de ella, ¿sale? Bueno, entonces la comunicación con los adolescentes puede ser un poco complicada por lo mismo. Sin embargo, no tiene que dejar de haber. Fíjense, muchas veces les digo este consejo a los papás de los adolescentes. Habla con tu hijo, con tu hija, habla, siempre habla. No le hace, no le hace que durante esta etapa hables del clima, de la inmortalidad del cangrejo, decimos acá en México. Al decir, habla de cualquier cosa, o sea, de cosas superficiales, de cosas que no tengan importancia.
¿De qué soñaste? ¿De qué comiste? ¿De qué vas a comer? ¿Qué tarea estás haciendo? Pareciera que son cosas muy banales o muy superficiales. Sin embargo, todo esto es mantener la comunicación y cuando llegue un tema importante es más fácil abordarlo tanto de allá para acá como de aquí para allá, ¿sale? O sea, de papá, de mamá hacia el adolescente como del adolescente hacia papá y mamá. Que si no hablo, porque o si me centro más en el conflicto y en esa lucha de poder que definitivamente va a haber, si me centro más en eso, estoy desgastando, estoy perdiendo la oportunidad de que cuando llegue algo serio lo podamos hablar. Porque lo vamos a hablar desde el conflicto, no desde la apertura. ¿Sale? Entonces, la comunicación con los adolescentes se resumiría en esto. Hay que hablar. Siempre hay que hablar. Si, si vienen temas importantes, por ejemplo, lo mencionaba aquí, si hay alguna salida que los papás no quieran, que no, que tengan miedos por alguna otra razón, no duden en poner ese límite, ¿sale? Como dice, a lo mejor hay mucha, te van a inundar con frases cliché de yo soy la única que no voy, todos van a ir, y eres la única que no me da permiso. Bueno, pues respóndele con otra frase de cliché, pues yo no soy mamá de todos, y pues no, esta vez no, porque me parece riesgoso, van muchos chicos solos, no hay adultos que pudieran contener si las cosas se salen de control. O sea, todo esto es como muy importante que se tome en cuenta, ¿sale? Que para fortalecer la autoridad de los papás. Muchas veces la autoridad de los papás se pone en juego, porque sobre todo si a lo mejor no hemos sido muy autoritarios y en la adolescencia tendríamos que ser más autoritarios, parecería que entonces voy a generar conflicto con mi hijo, con mi hija, ¿verdad? Y no quiero que se enoje. Entonces muchas veces como papás, a veces eso les impide ser firmes. Como si le digo que no, se va a enojar, va a estar todo con la carota y entonces no lo hago. Entonces háganlo. O sea, este malestar que ellos traen, miren, el adolescente generalmente, si hiciéramos una caricatura, podríamos pintarlo enojado, enojada. ¿Por qué? Porque físicamente los cambios que está experimentando son de tal magnitud que no se sienten cómodos en su propio cuerpo. Están pasando muchas cosas dentro. Vamos pensando desde los cambios físicos notorios, pero también los cambios cerebrales. Se generan muchas hormonas que podríamos decir que los traen alterados. Entonces, por eso es que es importante que los papás no nos tomemos a personal lo que está pasando. Yo voy a guardar este en vivo y cuando mis hijos estén grandes, me lo voy a poner así como, ándale, ándale. No se tomen a personal, no lo tomen a personal, porque mucho del malestar, les decía, mucha de la crisis habla más de ellos que ni siquiera de los papás. Los papás, eso sí, somos los principales depositarios de esa ira y de esa furia interna. Podríamos decirlo en palabras coloquiales como el rompeolas o el pararrayos. ¿Por qué? Porque somos las personas que estamos emocionalmente más cerca y recuerden, por ejemplo, cómo los niños en la presencia de mamá y de papá muchas veces es donde más mal se portan. Entonces, muchas veces pasa, he escuchado esto de mis pacientes, o sea, llego yo y unos berrinches y un comportamiento tan negativo que quien me lo estaba cuidando, quien me la estaba cuidando, azoradísimo. Ay, no, qué raro. No, ahorita tan buen niño, tan buena niña.
No, no, qué raro, a mí no me hace esos berrinches, no, no, no. Entonces los papás, obviamente nos vamos a sentir mal con eso, pero eso explica que como somos la persona que está emocionalmente más cercana a ellos, los niños se permiten ser, ¿sí? Se permiten incluso como no poner filtros para comportarse. Quizá algún niño durante todo el tiempo estuvo luchando contra eso para comportarse socialmente bien. Entonces llega mamá y saca toda su frustración interna y eso es natural, no está padre, no es agradable y no es algo que nos encante como mamás y como papás o sea que entonces quiere decir que soy la persona principal para él, no, pues mejor prefiero no serlo, porque ya me hace aquellos berrinches. Sin embargo, esto es parte de lo natural. Bueno, pues el adolescente no es distinto. Entonces, con quién va a soltar esas agresiones? Pues con mamá y con papá. Pero esto no se trata, o el mensaje que quiero darte aquí no es póntele de pechito como si fueras un saco de box y que te dé. Pues no. Entonces, es simplemente comprende, no, no te enganches, porque si no, se hace un problemón. Comprende, no te enganches, y cuando pase esa crisis, miren, el adolescente tiene crisis como de mal genio. Entonces, está el mal genio, a lo mejor toda la mañana, pero si te fijas y si pones atención suficiente, te vas a dar cuenta que hay momentos en los que ese genio se va y vuelve la normalidad y vuelve a ser ese adolescente, ese hijo normal, ¿no? Y empieza a lo mejor a platicar y a lo mejor a contar algo que a él le gusta, que a ella le gusta. Esos momentos podríamos aprovecharlos pues para unirnosles, ¿verdad? Y los malos genios pues van a llegar. O sea, muchas veces los papás aprovechan esos momentos de calma pues para echar en cara todo lo que no les pareció cuando estaban los momentos de turbulencia emocional. Pero aquí la sugerencia es cuando estén momentos de turbulencia emocional, pues a lo mejor no es el mejor momento para hablar, sino simplemente para poner límites en tema de respeto. A ver, no me grites, te estoy escuchando, te escucho, no me grites. A ver, no te he faltado el respeto yo para que tú me lo faltes de esa manera, ¿sí? A ver, no aventamos las puertas. Te entiendo, si estás molesto, si estás molesta, te entiendo, pero no avientes la puerta, no sueltes esto. Esa parte podemos como limitarnos a eso, ¿sí? Como a transitar, como cualquier crisis, como decir, está lloviendo y me agarró afuera de mi casa, pues transítala. O sea, no puedo decir, que deje de llover ahorita, yo no tengo poder en eso. Entonces, deja que ese mal genio suceda. Y nada más pide, como puntualiza, situaciones de respeto. Estás molesto, estás molesta, está bien, pero no me grites, pero no avientes esto, no avientes la puerta. Después vienen momentos de calma, entonces no hables tanto en ese momento. ¿Sí me explico? Habrá otros momentos en los que sí podemos hablar de eso y poder decir, oye, el otro día que te enojaste, híjole, te enojaste muy feo. Te enojaste muy feo, dijiste esto y esto y esto, y la verdad, eso me hizo sentir mal, ¿sí? Eso, el comunicarle, es poner límites también, y es poder ayudarle a transitar también esos momentos de mal geniudez. Si tú hablas de esto en un momento de mal geniudez, se van a empeorar las cosas. Si tú lo hablas en los momentos en los de calma y paz, podrías como empañar un poquito esos momentos. Por eso tienes que buscarlos cuando es indicado, a lo mejor en un momento más tranquilo, poder hablarlo, es importante, ¿verdad? Entonces, los papás siempre tienen que hablar, ¿sale? Sin embargo, en la adolescencia, la autora nos sugiere más escuchar. O sea, sí hablar, sí poner límites, sí decir nuestras preocupaciones, pero sobre todo escuchar. Y a lo mejor puede que no sea lo que nosotros queremos escuchar, pero sí lo que nos tengan que decir.
¿verdad? Que de alguna manera los papás seamos ese canal abierto en el que pueda venir nuestro hijo a hablarnos de cualquier cosa, sea sin importancia y cuanto más con importancia, ¿sale? No temamos decir no sé, me preocupa, no temamos parecer débiles ante ellos. ¿Por qué? Porque los adolescentes en esta etapa nos, nos ven ya como seres humanos más reales, más imperfectos, sobre todo imperfectos. Entonces, es importante que no queramos ni aparentar que todo lo sabemos, ni aparentar que no nos equivocamos nunca, porque eso es lo principal que choca para tener una relación sana con tu adolescente, ¿vale? Bueno, tener cuidado con las redes sociales. Las redes sociales hoy en día, ustedes lo saben, están muy, muy muy, con mucha información, muy al alcance. Los adolescentes ya no necesitan de salir de su casa para estar en peligro, porque a través de las redes sociales se pueden contactar con personas desconocidas, con personas conocidas. Entonces es como muy importante que, que haya reglas ante el uso del celular, por ejemplo. Eh, infórmense, agarren herramientas, no sé, que, no, que esto es más grande que nosotros. Entonces tenemos que estar muy preparados. El riesgo que representa el celular es más grande que lo que nosotros podamos ver o imaginar. Entonces, desde que tu hijo tenga el celular, tiene que haber muchísima claridad respecto al uso y los límites de este. ¿Sí? Voy a leerlo textual, como lo sugiere la autora. Mira, los padres deberán ser conscientes del universo que ponen en manos de un adolescente al entregarle su primer móvil, y deberán hacerlo siempre, siempre, no a veces, siempre de manera condicionada, con reglas, con horarios y con responsabilidades. Es absolutamente válido que si los padres son responsables legal y económicamente de la línea, puedan estar al tanto de que no se haga mal uso de ella en ningún sentido. El adolescente debe convenir que los padres estén al tanto de la contraseña del aparato y que podrán acceder a él en el momento que consideren que hay algo irregular, peligroso, dañino u ofensivo. De esta manera se establece un compromiso de buen uso y entiéndase por mal uso también el uso excesivo. Entonces los papás tendrían que tener mucha claridad, pero muchas veces la falta de claridad hace que no se pongan reglas y límites claros. Entonces, tener claro, por ejemplo, cuánto tiempo, cómo va a ser el uso, muchas veces a través de la marcha es que los papás se van dando cuenta qué tanto es tantito, como decimos, cuánto es mucho, ¿verdad? Yo puedo empezar a darle el celular a mi hijo o a mi hija con una noción que sea muy diferente de la realidad, ¿no? Pues 1 hora al día y luego después ver, bueno, es que a veces por ahí hacen tareas o es que, bueno, vamos pensando, a lo mejor ve alguna serie, alguna película, bueno, 1 hora al día, pues resulta a lo mejor ser poco. Sin embargo, si por ejemplo hay cosas, generalidades que puedes ir tomando en cuenta, por ejemplo, el celular nunca debería ocupar un lugar en la mesa a la hora de la comida familiar. Y esto también lo digo por los adultos. O sea, el uso que nosotros le damos al celular cuando tenemos niños pequeños va marcando un antecedente de el uso y el abuso que después van a tener ellos en un futuro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú desde ahorita empiezas a instaurar estas medidas, vámonos diciendo así, va a ser más fácil que después tú las puedas transmitir a tus hijos. Si tú no las haces nunca, es difícil que de la noche a la mañana digas, ahora ya, vamos a comer sin celular, cuando normalmente estás tú scrolleando o estás viendo algo en el celular cuando es la hora de la comida, ¿vale? Entonces, todas estas medidas, empezarlas a hacer desde papá, desde mamá,
es importante. El celular nunca debería ocupar un lugar en la mesa a la hora de la comida familiar o suplir el diálogo mientras viajamos o nos trasladamos de un sitio a otro. Nunca debería usarse fuera de los horarios convencionales que respetan la comida y el sueño de los demás para contactarse con otra persona. Si cedes en una, dice la autora, pierdes. Coloca esto, ah, coloca esto como esas cosas que son innegociables respecto a tus hijos, ¿sí? No se puede usar el celular mientras estamos comiendo a menos que sea una emergencia de superfuerza mayor. No se puede usar el celular mientras viajamos y estamos platicando o después de tal hora, en horarios que sean inconvenientes para ti, para tu familia o para otros. ¿Sale? Bueno, las redes sociales también influyen bastante en temas de autoestima, en temas de depresión. ¿Por qué? Porque mientras más el adolescente tiene contacto con estos modelos de belleza, de éxito y de poder inalcanzable, es que más se genera la frustración. O sea, en las redes sociales todo el mundo muestra lo que quiere mostrar. No se muestra realmente. Por mucho que queramos mostrar la realidad, las personas que están del otro lado te mostrarán momentos, situaciones. Sin embargo, todo lo que muestran siempre está deliberadamente pensado. Entonces, los adultos podemos entender esto, los adolescentes, aunque lo entiendan, su influencia sí les puede llegar. Por eso es importante tener mucho contacto, o más bien mucho control con las horas que están frente al celular y a las pantallas en este sentido, y no solamente la prohibición, sino que brindemos alternativas, por ejemplo, de convivencia familiar, de ejercicio, de trabajo, de otras actividades que les mantengan alejados de la influencia negativa de redes sociales, que las redes sociales sean solo un aspecto más, que no sea lo que gire en torno a, ¿sale? Que sea como lo menos que sea solo un aspecto en la vida de tu hijo, de tu hija. Y eh, ayúdalos a que puedan trabajar, por ejemplo, tener trabajos de verano, tener trabajos temporales, trabajos de medio turno. Todo eso a los adolescentes les hace valorar muchísimo las cosas que tienen, empiezan a tener ensayos de administrar su dinero que ganan, acostúmbralos a siempre ayudar en casa, aunque sea de una manera muy significativa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ganen su dinerito, pues que tengan que aportar a la casa un pequeño porcentaje que si bien a lo mejor no te hace la diferencia en la economía, sí va a hacer la diferencia en la formación de su propio, eh, de su propia valoración, de su propia administración, ¿sale? Luego, eh, enséñale desde pequeño a aceptarse como es, con sus virtudes, con sus defectos. Busca que no haya crítica constante, que no seas tú quien esté opinando de su cuerpo, de lo bien o de lo mal que se ve, ¿sí? O sea, que tus comentarios vayan más como en temas de aceptación, no de negar la realidad, pero tampoco le ayuda el resaltar los defectos físicos, eh, o, 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 señalar lo, si se ve mal, si se ve muy como diferente de lo como tú quisieras, ¿sale? Y ayúdale, por ejemplo, si tu hijo, si tu hija tuviera algún problema, por ejemplo, de acné, pues a tiempo, llévala con un dermatólogo, con una dermatóloga, que si usa lentes, pues que vaya, que busquen unos lentes que se sienta cómodo o cómoda en ellos, que si tiene
que si el cabello es demasiado rebelde, pues a lo mejor algún tratamiento natural, eh, algún buen corte, o sea que aquí puedes ayudarle, fíjense, los adolescentes podríamos decir que son como nuestra, a veces yo podría pensarlo, ¿eh? Esto es como muy particular. Yo veo luego fotos mías de adolescente y digo, ay, que como que fue mi peor versión, porque como que no tiene forma uno, o sea, no es, no se siente uno como ni niño ni adulto, ¿qué decíamos, no? Entonces, que si la persona está demasiado delgada, que si está demasiado pasada de peso, pues eso llega a influir muchísimo a la edad de la adolescencia. Entonces, en ese tiempo, los papás pues podemos ayudarles a que se sientan lo más cómodos posible, siempre teniendo en cuenta o partiendo desde la aceptación, no desde el cómo le arreglo para que se vea mejor. Hay familias hoy en día que basan mucho su bienestar físico o su apariencia física en temas de cirugías, en temas de cirugías estéticas, me refiero principalmente. Entonces, el hacerse esos arreglos externos da el mensaje de no estoy a gusto como estoy, ¿verdad? No tengo nada absolutamente en contra de las cirugías estéticas, pero lo importante o más importante es que empieces a ayudarles a tus hijos a aceptarse tal y como son, ¿verdad? A hacerse cargo, ocuparse, si necesitan lentes, si pueden, si puedes ayudarlos con un dermatólogo, como te decía, pero principalmente desde la aceptación. Hay cosas en nuestra persona que tenemos que aceptar sí o sí. Voy a poner el ejemplo, a lo mejor el color de los ojos, ¿verdad? Aunque mi color de los ojos no me encante, pues yo tengo de dos. O me compro el pupilente de color, con lo cual estoy todo el tiempo como queriéndome solo a través de mis ojos de color, o termino aceptándolos. Y a lo mejor no estoy diciendo qué ojos tan hermosos, pero sí puedo decir, son mis ojos. O la forma de mis pies. Oh, no me encanta la forma de mis pies, pero bueno, pues no me los voy a operar para tener una forma que me gusten. Pues a lo mejor simplemente, a lo mejor me busco zapatos que me favorezcan, que no realcen aquellas cosas que no me gustan de mis pies, ¿verdad? Pero partiendo de la aceptación. Sí, espero darme a entender en este tema, ¿sale? Es importante estar atento a los problemas escolares como el bullying, eh, hay esto que se llama agresión relacional, se da muchísimo en la etapa de la adolescencia. A veces el bullying no es tan abierto. O sea, por ejemplo, se llama agresión relacional, por ejemplo, a estoy con mis amigas y hoy no me invitaron. O a mí no me tomaron en cuenta. O sea, no me dijeron nada. No sé, cuando trabajaba en una escuela secundaria, o sea, con adolescentes, adolescencia y prepa, este tipo de agresiones no se podía confrontar abiertamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo, la bolita de amigas o de amigos, pelaba los ojos como diciendo, nadie le hizo nada, no le hemos hecho nada. Pero, pero en este lenguaje no verbal es, no te incluimos, no te elegimos para trabajar en equipo, eh, le hablo más bien a quien está a un lado, pero a ti ni te pelo o ni te hablo. Eso es agresión relacional. Entonces, muchas veces, como es silenciosa, como a lo mejor en ojos de un adolescente es, pues no me están haciendo nada, realmente no me están criticando, no me están agrediendo, digamos, de manera muy vistosa, pero esto genera daño. Entonces, si nosotros notamos que un adolescente, por ejemplo, empieza a perder el interés en ir a la escuela o empieza a mostrar renuencia por ir, aunque no de una razón específica, puede haber agresión relacional.
Entonces, habríamos como que, pues, escarbar un poquito, investigar un poquito, hablar con maestros, quizá con algún amigo o amiga que tenga cercano y enterarnos qué está pasando, ¿verdad? El adolescente muchas veces no sabe cómo comunicar lo que le está molestando o lo que le está afectando, ¿sí? Es como tanto conflicto a veces el que se vive dentro que, que no tienen claridad. Entonces decía, alguna vez me decía una paciente, es que no sé ni qué quiere mi hija, o sea, está mal, está y no está, está mal, le doy, no le doy, está mal, o sea, no sabe ni lo que quiere, no sé realmente qué es lo que quiere. Entonces le decía yo, pues no te apures, ni ella sabe lo que quiere. O sea, el adolescente no tiene claro, no, realmente no tiene un plan para hacerte la vida imposible como papá, como mamá. El adolescente está conflictuado y una persona que está conflictuado va a generar conflicto a su alrededor. ¿Qué necesita de los que estamos afuera? Pues comprensión. El adolescente, por último, nos viene a recordar nuestra propia adolescencia. ¿Eh? Aguas. ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! Porque entonces te va a venir a echar en cara todo lo que tú hiciste, no hiciste, hiciste bien, hiciste mal, te portaste bien, te portaste mal. Nos lo va a venir a reflejar. Si nosotros traemos conflicto con esa parte, es importante que la trabajemos, ¿sale? Entonces tengo pacientes que están en la edad, vámonos diciendo así, como en la crisis de la mediana edad. Miren, no están ustedes para saberlo, pero alrededor de los 40, que es más o menos la etapa en la que muchos tendremos quizá, algunos más tarde, hijos adolescentes, sucede algo que se llama crisis de la mediana edad, que no es otra cosa más que una etapa justamente de crisis, en donde se nos viene, por ejemplo, como el balance de lo que queríamos lograr en la vida y lo que hemos logrado en la vida. Si ese balance es negativo, entonces entramos en una crisis más fuerte. Ahora imagínense, un adolescente más un papá, una mamá en una crisis de la mediana edad, ¿qué tal? Caos, caos. Por eso es importante que como adultos estemos como muy conscientes de lo que nos pasa con lo que pasa en la relación con los demás, qué nos despierta, qué nos mueve, qué piezas, híjole, nos está tocando que detona a lo mejor ese adolescente que a lo mejor, no sé, se está descubriendo que no pudo hacer, que no tuvo las oportunidades y que ahora con mi hijo, sin quererlo, de una manera más inconsciente que consciente, puedo estar dando, como me puede estar dando coraje, cómo va a ser él o ella lo que yo no pude, por ejemplo, ¿eh? Eso puede pasar. A ver, dice Claudia, mis hijos ya pasaron la adolescencia y su papá, y a la edad de 8 años se fue del país por una separación conmigo y a partir de ahí mi hogar fue un caos, ¿sí? Si no, pues hay mucho trabajo que hacer porque en la adolescencia, fíjate, aparte si pasan cambios muy fuertes, muy importantes, a lo mejor como en el caso tuyo de que se fue su papá, a lo mejor en la adolescencia sale muy fuerte, a lo mejor como ese conflicto, que se quedó a lo mejor un poco como debajo del agua, ¿no? O hay veces que sí, ciertamente en la adolescencia a veces destapa conflictos familiares que durante la infancia pues pareciera, los niños no se dieron cuenta, pero la verdad es que sí, híjole, qué difícil ha de haber sido para ti, Claudia. Entonces, bueno, tener cuidado con este tema de las redes sociales, les decía, tener cuidado con el tema de, de los abusos sexuales, del tema de las salidas, de habla con tus hijos, de cómo, cómo a veces puede haber
situaciones en las que no quieran ellos estar y si no quieren estar por la presión social que no cedan. Todo esto es tan importante platicarlo, pues a lo mejor en el momento en el que la vida te dé, ¿no? Y que puedas tú hablarlo. O sea, si pudiéramos decir, ¿cuál es el mejor momento, les digo, para hablar de cosas difíciles con los hijos? No lo hay en sí. O sea, es la vida misma la que nos va presentando como oportunidades, situaciones externas en las que podemos tomar como referencia, mira lo que le pasó a fulanito, a fulanita, películas, historias, ¿verdad? Bueno, entonces, marca límites a tu adolescente, síguelos marcando. Un adolescente, en la medida en la que va demostrando que es capaz, se le tiene que dar aflojar un poquito más, digamos, el tema de la decisión. Pero mientras no, entonces, por ejemplo, yo puedo como mamá tomar la decisión de, fíjate que yo me equivoqué y creí que podía confiar en ti en esto, pero ya vi que no. Entonces, no más permisos de este tipo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora son adultos y sigo hablando con ellos, dice Claudia. Qué bueno, Claudia. Sí, sí, pues la relación con los hijos nunca termina, ¿eh? Y nunca terminamos de necesitar a los papás. Por eso cuando me escriben eh, personas que incluso ya son abuelos, perdón, ¿eh? Perdón, sí, sí. Gracias, María. Gracias por avisarme que no se escuchaba, ¿eh? Gracias, gracias, Roy. ¿Ya se escucha? ¿Sí? Ya estamos por terminar. Yo creo que ya es mi salida, como dicen, ¿no? Que se me acabó la pila. Díganme nada más si se escucha, ya para cerrar. Gracias, Claudia. Perdón, ¿eh? Le voy a quitar el micrófono porque ya se me volvió a descargar. Entonces, les decía que nunca es tarde para reparar con los hijos, ¿sale? Tengo personas que son abuelos, abuelas, incluso que me han escrito y que me dicen, me gusta que como recordar esto y con estas herramientas ahora reparo. Porque si nosotros lo vemos como ya es tarde, entonces ya nos rendimos. O como dicen, tiramos la toalla. Y no, los hijos nunca, nunca dejamos de necesitar a los padres, ¿verdad? Nunca. Si yo como hija trajera algún rencor y mi mamá o mi papá viniera a repararlo, ya hizo la mitad del trabajo o más, ¿sale? Entonces como papás no temamos tomar esa iniciativa y decir, hija, hijo, me equivoqué contigo mucho. En esto, la regué, mira, no es justificación, pero yo en aquel entonces pues no tenía apoyo, a lo mejor no tenía conocimiento, tenía mucha inmadurez, pero no justifica eso el daño que te hice. Todo eso les aseguro que mejora la relación con sus hijos, que les ayudas a sanar si ellos trajeran heridas emocionales contigo, ¿sale? Entonces, conclusión, nunca es tarde. Si tus hijos son pequeños, todavía es muchísimo lo que tú puedes hacer para generar en ellos una buena, una sana relación. Y si tus hijos son grandes, entonces toma en cuenta esto que te digo. Nunca es tarde. Tus hijos siempre te van a necesitar. ¿Sale? A lo mejor a veces no de las maneras que nosotros quisiéramos,
pero ellos nos necesitan, ¿verdad? A lo mejor el saber que estamos ahí, el saber que pueden recurrir a nosotros con algún apapacho, algún buen consejo o simplemente compañía, bueno, pues nunca se deja de necesitar a mamá y a papá. Y pues bueno, el libro habla como, este libro habló como de muchas crisis, de muchos momentos, algunos que son normales, cómo ver cuándo buscar ayuda, por ejemplo, recordando siempre que el fin último de las familias pues es criar hijos que en un momento dado puedan salir al mundo, hacer su vida, irse, o sea, como irónicamente criamos criamos a las personas más importantes de nuestra vida para que en un momento dado no nos necesiten para hacer su vida, ¿no? Que es agridulce, pero que al final es el fin último de las familias, y que las familias que no lo entienden y que mantienen a los hijos, que no los sueltan y que no los sueltan y que no los sueltan, generan mucha patología y generan seres humanos que no son capaces de vivir su vida, de tomar sus decisiones, de hacer su propia familia. Bueno, muchas gracias por su presencia, gracias por su asistencia y pues bueno, pronto sabrán de mí. Ahí nos vemos el próximo año. Que tengan un feliz año 2025 y gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad. Bueno, los quiero. Bye.